Lo siento, pero no puedes pararte aquí. Ustedes son clientes increíbles, dijo la seguridad del centro comercial de lujo, señalando a Sofía mientras esperaba su entrevista de trabajo en el banco, cerca de los grandes almacenes. Sofía Petrov, de 34 años, había llegado a los Estados Unidos solo 6 meses antes, llevando una mochila golpeada y un sueño que parecía cada día más lejos. Su apariencia simple contrastaba brutalmente con el ambiente brillante del centro comercial, más exclusivo de la ciudad. «Tengo una entrevista programada», respondió con acento, cargado con acento, mostrando el documento con la dirección. En la tienda de colección de elegancia a las 14:00, el guardia de seguridad se rió de desdén. «Por supuesto que lo has hecho. Escucha aquí, cariño. Este tipo de tienda no contrata a la gente como tú. Es mejor buscar algo más a tu nivel». Hizo un gesto vagamente hacia el patio de comidas. En ese momento se acercó Victoria Whitman, gerente de la boutique de lujo. Sus uñas perfectamente hechas y el traje de diseñador gritó privilegios. «¿Cuál es el problema aquí?» «Madame dice que tiene una entrevista en su tienda», explicó el guardia de seguridad, enfatizando a la dama como si fuera un insulto. Victoria analizó a Sofía de arriba a abajo, su expresión cambiando neutral a claramente incómoda. Debe ser el candidato de 14 hecha. Lo siento, pero la vacante ya se ha llenado. Sofía sabía que estaba mintiendo. Había confirmado la entrevista telefónica la mañana anterior. Más que eso, había pasado la semana estudiando sobre la tienda, sus productos, e incluso sobre Victoria Whitman. Lo que estas personas no sabían era que Sofía había aprendido muy temprano en que esa información era el poder. ¿Puedo preguntar cuándo se llenó la vacante?, Sofía cuestionó con calma. Sus ojos revelaron una inteligencia aguda que contrasta con la humillante situación. «Temprano hoy», respondió Victoria secamente. «Ahora, si me disculpo, tengo una tienda que manejar. Vienen personas importantes». Como si hubiera sido convocado, se acercó un hombre caro. «Victoria, ¿cómo está mi boutique favorita?» Era Marcus Sterling, propietario de una cadena hotelera de lujo y aparentemente un cliente VIP. «Señor Sterling, es bueno verlo». Victoria sonrió falsamente. «Fue solo resolver una pequeña situación». Marcus miró a Sofía con el mismo desdén. «Entiendo. Este tipo de gente realmente no debería circular aquí. Disminuye el estándar del medio ambiente». Fue entonces cuando sucedió algo interesante. Sofía no bajó la cabeza, no se disculpó, no corrió. En cambio, sacó su teléfono celular de su bolsillo y comenzó a escribir algo. Aquellos que observaron notar atentamente una pequeña sonrisa formándose en la esquina de su boca. «Tienes razón», dijo con calma. «Las personas importantes realmente merecen el mejor tratamiento, especialmente cuando están siendo filmados». El ambiente era tenso. Victoria y Marcus intercambiaron miradas confusas. «¿Filmado?», Marcus preguntó, su arrogancia reemplazada momentáneamente por la curiosidad. Sofía mantuvo el teléfono celular con la misma tranquilidad que aquellos que acababan de enviar un mensaje importante. «Oh, no es gran cosa. Solo documenta mi experiencia aquí. Sabes cómo funcionan las redes sociales hoy, ¿no?». Lo que ninguno de ellos sabía era que Sofía había grabado toda la conversación. Y lo más importante, no tenían idea de quién era realmente antes de llegar a América. Sus años como periodista de investigación en su tierra natal le habían enseñado que las personas más poderosas siempre tenían los secretos más frágiles. Durante esos 6 meses en los Estados Unidos, Sofía no solo había estado buscando un trabajo, había estado observando, estudiando y recopilando información sobre el mundo de los estadounidenses privilegiados. Cada rechazo, cada aspecto de desprecio, cada puerta cerrada en su rostro, había sido cuidadosamente catalogada en su mente analítica. La verdad era que Sofía Petrov no era solo un inmigrante desesperado por el trabajo. En su país, había sido uno de los periodistas de investigación más respetados que se especializan en exponer los esquemas de corrupción entre empresarios y políticos. Había aprendido a leer a las personas como libros abiertos, identificar sus debilidades y usar sus propias palabras contra ellos. Y en ese momento, observando la arrogancia arrojada de Victoria y Marcus, Sofía se dio cuenta de que había encontrado suficiente material para algo mucho más grande que una simple venganza personal. Mientras todos la miraban con un creciente desprecio, Sofía mantuvo la calma de aquellos que mantienen cartas que pueden cambiar todo el juego. Allí, antes de todos esos aspectos de superioridad, ella permaneció firme como una que conoce el verdadero valor de la paciencia y sabe que la mejor venganza siempre se sirve frío. Si esta historia de prejuicio y superación está tocando su corazón,
Asegúrese de suscribirse al canal para descubrir cómo se convertiría un momento de humillación en el catalizador de una revelación que dejaría a todos esos relaciones públicas y privilegiado en completo shock. A partir de ese momento, la situación en el centro comercial se convirtió en un espectáculo público de humillación. Victoria Whitman decidió que un simple rechazo no era suficiente. Quería dar un ejemplo. «Guardias de seguridad», Victoria gritó, llamando la atención de todos los comerciantes y clientes cercanos. «Tenemos aquí una situación que debe resolverse. Esta persona está molestando a nuestros clientes y se niega a irse». Sofía permaneció sentada, observando cómo se extendió la mentira rápidamente. En cuestión de minutos, se había formado una pequeña multitud de espectadores, todos susurrando y señalando hacia ellos. Marcus Sterling tomó el momento para mostrar aún más. «¿Sabes, Victoria? Este es exactamente el tipo de problema que discutimos en la última reunión del Consejo de Negocios. La gente así no entiende su lugar en la sociedad». «Exactamente», estuvo de acuerdo Victoria, elevando su voz intencionalmente. «Algunas personas simplemente no pueden aceptar que ciertas posiciones requieren un estándar particular». Sofía escuchó cada palabra, grabando no solo en su teléfono celular, sino también en la memoria de su periodista capacitado. Se había enfrentado a situaciones mucho peores en su país de origen: políticos corruptos que amenazaron a su familia, empresarios que intentaron sobornarla, autoridades que cuestionaron su competencia por ser mujer e inmigrante. Lo que estas personas privilegiadas no entendieron fue que cada insulto, cada aspecto de desprecio, cada intento de humillar solo una determinación que se había forjado en circunstancias mucho más adversas. «Escucha bien», dijo Sofía con calma, finalmente levantándose. «Tienes razón en una cosa. Realmente no pertenezco a este lugar». Victoria sonrió triunfante, pensando que había ganado. «Pertenezco a un lugar mucho mejor que ese», continuó Sofía. Su voz llevaba una autoridad que hizo que algunos de los regalos volvieran a ser instintivos. Fue entonces cuando Marcus Sterling cometió su mayor error. Él tiró de su teléfono celular y comenzó a filmar a Sofía riendo. «Así es, chicos. Miran cómo reaccionan algunas personas cuando descubren la realidad. Publicaré esto a mis seguidores. Vea cómo lidiar con situaciones inapropiadas». Lo que Marcus no sabía era que Sofía había trabajado en 3 países diferentes, hablaba 5 idiomas con fluidez, y había expuesto escándalos que derrocaron a ministros y ejecutivos de corporaciones multinacionales. Su especialidad siempre ha sido identificar la debilidad de las personas poderosas, y Marcus Sterling acababa de entregar su bandeja. «Estrategia interesante», comentó Sofía, viendo el registro de Marcus. «Documentar públicamente los actos de discriminación. Muy inteligente por su parte». La confianza de Marcus dudó por un momento. Había algo en el tono de Sofía que no coincidía con la situación. En ese momento, el teléfono celular de Sofía vibró. Un mensaje que estaba esperando durante semanas finalmente había llegado. Sus contactos en los Estados Unidos habían logrado la información que había pedido a las empresas locales más influyentes. Y el nombre Marcus Sterling apareció en un informe muy interesante sobre prácticas laborales cuestionables y posibles violaciones de los derechos humanos en sus hoteles. La situación se intensificó cuando Victoria decidió aumentar aún más la humillación. «¿Sabes una cosa? Llamaré a la seguridad de todo el centro comercial. La gente como usted necesita entender que hay consecuencias para no respetar la propiedad privada». Marcus se rió en voz alta, claramente satisfecho con el desarrollo de los acontecimientos. «Eso es todo, Victoria. Muestre cómo funciona el mundo real. Algunas personas acaban de nacer para ser empleadas, otras para ser empleadores». Sofía observó cómo ambos se deleitaron con lo que creían que eran una victoria abrumadora sobre un inmigrante vulnerable. Lo que no sabían era que cada palabra prejuiciosa, cada gesto de superioridad, cada intento de intimidar, era catalogarse cuidadosamente no solo en video, sino en la mente de alguien que había dedicado toda su carrera a desenmascarar exactamente ese tipo de persona. Durante esos 6 meses en los Estados Unidos, Sofía no había perdido el tiempo solo buscando trabajo. Había construido una red de contactos, estudió la operación de los medios locales, identificó qué empresarios tenían los esqueletos más grandes en el armario. Cada rechazo había sido una clase sobre cómo funcionaba realmente el sistema, y ahora, al ver a Marcus Sterling filmar su propia evidencia de discriminación, mientras Victoria orquestaba un espectáculo público de prejuicio, Sofía se dio cuenta de que el universo le había dado un mejor regalo que cualquier trabajo.
Sofía sonrió por primera vez desde que llegó al centro comercial. No era una sonrisa de derrota o nerviosismo, fue la sonrisa de un depredador quien acababa de identificar a su presa perfecta. Cada nueva humillación que Marcus y Victoria lo arrojaron, solo fortalecieron algo que no podían ver, una fuerza silenciosa alimentada por la injusticia que intentaban imponer, sin sospechar que estaban proporcionando las herramientas para su propia destrucción completa. En los días posteriores al incidente del centro comercial, Sofía no perdió el tiempo lamentando la humillación sufrida. En cambio, hizo lo que siempre hacía cuando enfrentaba injusticias. Comenzó a investigar. Su pequeño apartamento se convirtió en un centro de operaciones improvisado. Mientras que otras personas podían estar llorando o desahogarse con amigos, Sofía estaba organizando información como la periodista de investigación que siempre era. En la pared, había pegado fotos de Marcus Sterling y Victoria Whitman, conectada por líneas rojas a empresas, fechas y documentos públicos. Sus años de experiencia le habían enseñado que cada persona poderosa tiene debilidades. Solo necesitas saber dónde mirar. El primer descubrimiento llegó a través de registros públicos. Marcus Sterling había comprado 3 propiedades en los últimos 2 años, todos en vecindarios que luego se sometieron a revitalización urbana, un eufemismo para expulsar a las familias pobres y aumentar los bienes raíces. Pero lo más interesante fue Victoria Whitman. Su investigación reveló que el gerente había sido despedido de su puesto anterior por irregularidades administrativas que nunca se explicaron por completo, y ahora trabajaba en una tienda donde las ventas se habían desplomado misteriosamente en los últimos meses. Sofía sonrió cuando descubrió algo aún más revelador. Victoria había publicado en sus redes sociales varias fotos en eventos de caridad, haciéndose pasar por un defensor de los derechos de los inmigrantes. La ironía era deliciosa. Fue entonces cuando recibió una llamada inesperada. «Sofía, aquí está James Morrison, de Channel 7 News. Recibí su correo electrónico sobre la historia que le gustaría proponer». James fue un periodista de investigación respetado con el que Sofía había contactado después de investigar a los principales creadores de opinión de la ciudad. Había enviado un resumen cuidadosamente elaborado de prácticas discriminatorias en establecimientos de lujo, sin mencionar su experiencia personal. «Propuesta interesante», continuó James, «especialmente teniendo en cuenta que recibimos otras quejas similares sobre el mismo centro comercial. ¿Tendrías fuentes dispuestas a hablar?» Sofía sonrió. «Tengo algo mejor que las fuentes. Tengo evidencia». Durante su conversación con James, Sofía descubrió que no era la única víctima. Hubo al menos otros 5 casos documentados de discriminación en el mismo centro comercial, pero ninguna de las víctimas había tenido coraje o recursos para enfrentar el sistema. «El problema», explicó James, «es que estas personas tienen abogados caros y departamentos de relaciones públicas. Cualquier acusación debe ser absolutamente irrefutable». Fue entonces cuando Sofía reveló su activo. «¿Qué pasa si te dije que tengo grabaciones de video de todo? Incluyendo declaraciones explícitamente discriminatorias hechas por personas que se consideran intocables». El silencio en el otro extremo de la línea fue seguido por una fuerte respiración. «¿Hablas en serio?» Sofía abrió su computadora portátil y comenzó a enviar los archivos. «Lo estoy enviando ahora. Pero James, este es solo el comienzo. Tengo razones para creer que hay un estándar mucho más grande aquí». Mientras esperaba la respuesta de James, Sofía continuó su investigación. Descubrió que Marcus Sterling había sido multado discretamente por el Departamento de Trabajo por violaciones de derechos en sus hoteles. Las multas se pagaron rápidamente, sin publicidad, manteniendo su imagen limpia. Victoria Whitman, a su vez, había dejado un sendero digital fascinante. Sus publicaciones de redes sociales revelaron a una persona obsesionada con el estatus social, que regularmente hacía comentarios despectivos sobre personas inapropiadas, en grupos privados que pensaba que eran secretos. Sofía había logrado acceso a estos grupos a través de perfiles falsos creados específicamente para esta investigación, una técnica que había perfeccionado durante sus años como periodista de investigación. La pieza final del rompecabezas se produjo cuando descubrió que el centro comercial donde ocurrió el incidente fue parcialmente financiada por subsidios públicos para promover la diversidad e inclusión social. La ironía era tan perfecta que Sofía casi se rió en voz alta. Durante una de las noches de investigación, Sofía recibió un mensaje inesperado en LinkedIn. Fue la doctora Ángela Martínez, una abogada de derechos civiles que había leído sobre el trabajo periodístico de Sofía
en su país de origen. Sabía a través de colegas que eres en los Estados Unidos, escribió Angela. Si necesita apoyo legal para cualquier problema relacionado con la discriminación, estaré disponible. Su trabajo que expone la corrupción ha sido inspirador. Sofía se dio cuenta de que ya no estaba sola en esta batalla. Ángela Martínez tuvo una impresionante historia de victorias en casos de discriminación contra grandes corporaciones, y su reputación fue implacable. Esa noche, mientras organiza Odas la evidencia recopilada, Sofía primero sintió la adrenalina familiar de una investigación que estaba a punto de explotar. Había convertido su humillación de combustible en algo mucho más grande. Su experiencia le había enseñado que la mejor venganza no era emocional, era sistemática, documentada y absolutamente devastadora. Y ahora, con James Morrison interesado en la historia, Ángela Martínez como aliada legal, y suficiente evidencia para derrocar a un pequeño imperio de privilegios, Sofía se dio cuenta de que había encontrado algo mucho mejor que un trabajo en una boutique de lujo. Lo que Marcus Sterling y Victoria Whitman no sabían era que cada acto de desprecio había sido el combustible para crear una tormenta perfecta que estaba a punto de barrer sus vidas cómodas, convirtiendo su arrogancia en cenizas ante los ojos de toda la ciudad. El martes por la mañana, Sofía se despertó sabiendo que este sería el día que cambiaría todo. James Morrison había confirmado que el asunto de investigación estaría en vivo en las noticias de las 6 p.m., hora local de la televisión local. Mientras tanto, Marcus Sterling estaba en su cobertura al prepararse para otro día normal de privilegios, sin tener idea de la tormenta que estaba a punto de colapsar sobre su cabeza. Su rutina matutina fue interrumpida por una llamada de su oficial de prensa. Señor Sterling, hay algunos periodistas que quieran hablar con usted sobre las prácticas laborales en sus hoteles. ¿Debería cancelar? Marcus se rió. Debe ser un intento más desesperado por parte de cualquier grupo de derechos laborales. Digamos que no tengo tiempo para este tipo de tonterías. Victoria Whitman también vivía un día aparentemente normal cuando recibió una conexión extraña del Departamento de Recursos Humanos del centro comercial. Victoria, ¿puedes explicar por qué recibimos una queja formal sobre la discriminación racial en tu tienda? ¡Qué absurda!, respondió ella molesta. Debe ser que el extraño inmigrante que apareció aquí la semana pasada claramente estaba tratando de causar problemas. A las 5:30 p.m., Sofía estaba sentada en Channel 100 Studio, revisando con calma sus notas mientras James Morrison hizo los últimos ajustes para transmitir en vivo. Había elegido usar el mismo set simple que usaba el día de la humillación, una decisión estratégica que pronto tendría mucho sentido. Buenas noches, soy James Morrison, y esta es una edición especial sobre discriminación sistemática en establecimientos de lujo en nuestra ciudad, anunció, mirando directamente a la cámara. Conmigo está Sofía Petrov, una periodista de investigación premiada internacionalmente que documenta un patrón de prejuicios inquietante. Las primeras palabras de James fueron como un golpe en el estómago de Marcus Sterling, que observaba distraído en su sala de estar. Periodista, otorgado, internacionalmente, murmuró para sí mismo. Sofía expuso esquemas de corrupción que derrocaron a ministros en 3 países diferentes, continuó James. Ahora trae evidencia exclusiva sobre cómo los inmigrantes y las minorías son tratados en nuestra propia ciudad. Victoria Whitman casi golpeó la copa de vino cuando vio que Sofía aparece en la pantalla. No es posible, susurró, sintiendo la sangre drenada de su rostro. Sofía comenzó con calma. Hace una semana, fui a comprar elegancia para buscar trabajo. Lo que sucedió a continuación se documentó en video completo. Las imágenes comenzaron a rodar. Primero, el audio cristalino de la conversación en el centro comercial, cada palabra de desprecio amplificada por los altavoces de televisión. Entonces Marcus Sterling apareció en la pantalla, filmando a Sofía, y comenta sobre personas inapropiadas. El teléfono de Marcus comenzó a sonar sin cesar. Su asesor, su esposa, inversores, miembros de la junta de sus hoteles, todos querían explicaciones sobre el video que se transmitía a toda la ciudad, pero ese es solo el comienzo, continuó Sofía. Mi investigación reveló que yo no era la única víctima. La pantalla mostró documentos oficiales, impresiones de conversaciones privadas, donde Victoria hizo comentarios racistas, registros de otras quejas archivadas, evidencia de violaciones laborales en hoteles de Marcus que fueron sistemáticamente. Victoria trató de llamar al departamento legal del centro comercial, pero la línea estaba ocupada. Otras tiendas ya se estaban distanciando públicamente de la colección de elegancia, temiendo la asociación con el escándalo.
La parte de la resistencia se produjo cuando Sofía reveló subsidios públicos para la diversidad que recibió el centro comercial, dinero de los contribuyentes utilizados para financiar la discriminación sistemática. Señor Sterling, dijo James directamente a la cámara, recibimos su negativa a dar una entrevista, pero sus propios videos y declaraciones hablan por sí mismos. Marcus ahora estaba rodeado por una multitud de reporteros fuera de su edificio. Su intento de salir por el garaje estaba frustrado cuando descubrió que había periodistas esperando. Allí también. Victoria recibió una conexión urgente. Victoria, su posición en la compañía se está reevaluando de inmediato. El consejo se reúne en una sesión de emergencia. El teléfono de la fiscalía seguía sonando. La doctora Ángela Martínez, quien se había unido a la transmisión mediante videoconferencia, explicó las implicaciones legales. Tenemos evidencia clara de violación de derechos civiles, uso deficiente de los recursos públicos y un patrón documentado de discriminación sistemática. Sofía concluyó con la revelación final. Durante mis 6 meses aquí, documenta 23 casos similares de discriminación. Lo que viste hoy no fue un incidente aislado, fue un sistema que funcionaba exactamente como estaba diseñado para funcionar. Mientras la transmisión llegó a su fin, Sofía permaneció serena frente a las cámaras. Había convertido cada momento de humillación como evidencia, cada acto de desprecio por la evidencia judicial, cada intento de disminuirlo en combustible para una exposición devastadora que ahora reverberó en toda la ciudad. 3 meses después de la transmisión que sacudió la ciudad, Sofía Petrov estaba sentada en su nueva mesa, en Channel 7 News, ahora como reportera de investigación senior, con un salario que excedió 5 veces lo que ganaría en la boutique de Victoria. El informe sobre discriminación sistemática se había vuelto a nivel nacional, generando una investigación federal que reveló violaciones en docenas de establecimientos similares. Sofía recibió el Premio Nacional al Periodismo de Investigación, siendo el primer inmigrante en ganar el honor. Marcus Sterling no tuvo tanta suerte. Sus hoteles enfrentaron una ola de cancelaciones después de la exposición, y 3 investigaciones federales sobre prácticas laborales resultaron en multas millonarias. Sus inversores han eliminado el apoyo, obligándolo a vender la cadena hotelera por una fracción del valor original. La humillación pública fue devastadora. Marcus trató de defenderse en las entrevistas, pero cada apariencia solo intensificó la indignación pública. Su propia esposa solicitó el divorcio, citando incompatibilidad de valores fundamentales en documentos judiciales. ¿Cómo te sientes saber que tus propias palabras destruyeron todo lo que construiste?, le preguntó a un periodista durante la última entrevista vergonzosa de Marcus. No pudo responder. Victoria Whitman fue despedida el día después de la transmisión. El centro comercial canceló el contrato de recolección de elegancia, y ninguna otra tienda de lujo quería asociar su marca con el nombre de Victoria. Pasó meses desempleados, siendo rechazada incluso por puestos minoristas básicos. La ironía final se produjo cuando Victoria tuvo que aceptar un trabajo en una tienda departamental popular, ganando un salario mínimo, exactamente el tipo de establecimiento que consideraba inferior a sus estándares. Es interesante cómo la vida nos enseña la humildad, comentó Sofía durante una entrevista de seguimiento, especialmente cuando descubrimos que nuestros prejuicios eran solo reflejos de nuestras propias inseguridades. Elegance Shopping implementó un programa obligatorio de capacitación contra la discriminación y contrató a la doctora Ángela Martínez como consultora de diversidad. El primer empleado contratado bajo el nuevo programa fue un joven inmigrante de Haití para el puesto de asistente de gerente. James Morrison recibió un premio Emmy por su cobertura de investigación, acreditando a Sofía como coproductor de la historia. Esta historia demuestra que el verdadero periodismo aún puede cambiar vidas, dijo durante el discurso de aceptación. Sofía usó su nueva plataforma para crear una serie de investigación llamada Voces Invisibles. Se centró en exponer las injusticias contra las comunidades marginadas. El programa se convirtió en el más observado de la estación, atrayendo patrocinadores nacionales y reconocimiento internacional. 6 meses después, Sofía fue invitada a dar una conferencia en la Universidad de Columbia sobre periodismo de investigación. Cuando me llamaron un mendigo ese día, dijo a una audiencia de 2,000 personas, intentaban disminuirme. De hecho, me dieron el mayor regalo posible, la motivación para mostrarle al mundo quién era realmente. La transformación más significativa ocurrió en el centro comercial mismo. La administración ha creado un fondo de becas para inmigrantes jóvenes
parcialmente financiado por los recursos que anteriormente estaban destinados a programas de diversidad ficticios. Marcus Sterling probó una última tarjeta, procesando a Sofía para la difamación. El proceso se presentó cuando sus propios abogados descubrieron evidencia adicional de discriminación que no se había incluido en el informe original. Victoria hizo un intento público de redimirse, publicando una disculpa en las redes sociales. La respuesta fue brutal. Miles de comentarios de personas que comparten sus propias experiencias de discriminación en establecimientos similares. La lección más poderosa provino de una fuente inesperada. El guardia de seguridad que inicialmente se acercó a Sofía en el centro comercial, la buscó personalmente para disculparse. Nunca pensé que mis palabras pudieran hacer tanto daño, admitió. Tu historia me hizo repensar todo sobre cómo trato a la gente. Sofía había aprendido algo fundamental durante su carrera como periodista. La mejor venganza es no destruir a quienes lo dañaron, sino construir algo tan extraordinario que hace que la injusticia inicial sea irrelevante. Un año después, Sofía fue invitada a hablar en la graduación de la universidad local. Su mensaje fue simple: cuando alguien intenta disminuirlo por su origen, acento o apariencia, recuerde que están revelando sus propias limitaciones, no las suyas. Marcus Sterling, ahora trabajando en un trabajo corporativo básico después de perder su imperio, vio el discurso de Sofía en la televisión. La mujer que había llamado inadecuada estaba siendo aplaudida por miles de personas. La vida tiene una forma curiosa de enseñarnos que el verdadero valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria o acento, reflexionó Sofía durante una entrevista 2 años después. Medidas para su capacidad para transformar el dolor en un propósito. La verdadera victoria de Sofía no fue la caída de sus opresores, sino la demostración de que la dignidad, la competencia y la justicia siempre prevalecen sobre el privilegio sin sustancia. Hoy, su historia se estudia en los cursos de periodismo como un ejemplo perfecto de cómo transformar la experiencia personal en el cambio social. Si esta historia de transformación y justicia lo ha inspirado a nunca darse por vencido frente a los prejuicios, asegúrese de suscribirse al canal para obtener más historias que demuestren que nuestra verdadera fuerza surge exactamente cuando otros intentan disminuirnos, y que la mejor venganza siempre es el éxito que nuestros detractores nunca podrán lograr.